¿Qué tal? Buenas tardes, Yanela. ¿Qué tal? Encantada. Muy bien, bueno, un gusto volver a saludarte, volver a tomar contacto con vos. ¿Esto es así como lo estábamos planteando? La pandemia nos ha, a ver, de alguna manera desestructurado o modificado mucho los hábitos alimenticios y para mal. Bueno, yo creo que la pandemia ha sido un cambio para el mundo entero. Evidentemente, no estoy diciendo ninguna novedad cuando planteamos que todos hemos cambiado nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. El mundo entero está atravesado por esta pandemia de diferentes maneras, pero el mundo entero. Y bueno, en Argentina tenemos esta situación de aislamiento, no digamos de aislamiento social, de aislamiento personal, tampoco de aislamiento físico, porque en realidad socialmente nos seguimos comunicando, de aislamiento físico, y con eso tenemos también más tiempo en casa y por ende ha ocurrido obviamente que mucha gente se ha dedicado a cocinar, se han desordenado los horarios y eso ha llevado a que muchas personas tengan un exceso de peso hoy respecto de lo que tenían de peso en marzo antes del inicio de esto. Ujú. Se ha optado más por las harinas, quizás. Bueno, yo creo que hay un montón de factores que han jugado. Podemos hacer un análisis muy amplio que obviamente excede lo que yo estoy capacitada, pero también hay que tener en cuenta, Yanela, que hay en esta situación de pandemia todos estamos mucho más conectados, o sea, hay una hiperconectividad y hay una infoxicación, como se dice, o sea, la sobredosis de información, que ha hecho que también, ten en cuenta que hay un montón de ofertas en redes y en televisión de situaciones alimentarias o de dietas o de ofertas de alimentos entre comillas saludables que no tienen un aval científico. Entonces, creo que se ha dado muchos factores. El factor, esto que estamos viviendo, con el acceso permanente que tenemos a las redes sociales, porque es nuestra manera también de sociabilizarnos, de llegar a otros lugares, porque no lo podemos hacer físicamente, y la situación de disponer de un tiempo dentro de casa, en una situación más cómoda, porque el estar dentro de casa, obviamente uno está más cómodo vestido, se moviliza menos. Entonces creo que se han dado muchos factores. Después está Ujú. lo individual, pero creo que a nivel social estamos viviendo una época que no tiene un previo y espero que no tengamos también una siguiente situación similar. Ujú. Cuando hablas de estos mensajes en redes sociales, de estas alternativas que se brindan, quizás que parecen mágicas y nos dan mensajes de que son sumamente efectivas, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, lo que ocurre, a ver, por un lado está la publicidad tradicional, digamos, la publicidad de los alimentos rotulados, adjetivados como saludables o nutritivos o bajos en grasa Ujú. o alimentos para deportistas, digamos, esa publicidad que hubo siempre, la tradicional, aumentó exponencialmente en los últimos años por los medios de difusión habituales, los que haya. Y a eso le sumamos lo que ha ocurrido en los últimos años y mucho más en esta época de pandemia que nos ha llevado a la conexión obligada a todos, respecto del auge que ha habido en redes sociales de ofertas o de mensajes de alimentación. Por ejemplo, uno de los ítems que ha aumentado en las redes sociales es el de health coach o referente en alimentos, en alimentación saludable, que es como alguien, como un consejero, que no queda muy bien consejero, pero como un coaching de alimentación saludable. Y esto es uno de los ítems que más aumentó en las redes. Tengamos en cuenta que estudios en nuestro país, por ejemplo, un estudio que hizo la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, reflejó que casi 3 de 10 argentinos, esto es previo a la pandemia, que casi 3 de 10 argentinos se alimentaban teniendo en cuenta recomendaciones de las redes, recomendaciones de información de Internet. Y de esas personas, el 90% tenían entre 16 y 28 años. Ujú. Obviamente que de jóvenes, pero bueno, mucha gente está muy influenciada por el mensaje que dan referentes, eh, líderes de opinión de las redes. De las redes que hoy tienen un consumo masivo, no por solamente la franja etaria de los más jóvenes, sino por Ujú. todas las edades. Entonces, y también tengamos en cuenta, acá en Argentina tenemos menos estudios, pero en el mundo hay más, que la franja de edad de los niños desde los 8 a los 12 años, la mayor parte de los niños de esas edades consumen mucha información de Internet. Entonces, acá es donde tenemos que
abrir un poquito el ojo y protegernos de mucha información. A ver, para empezar esto que estamos hablando de los referentes, de los líderes de opinión mediáticos, hay que tener en cuenta que muchos de ellos en alimentación cobran por trabajar como coaching de alimentación saludable, o dan workshops, o dan talleres. Muchos de estos, como te digo, arancelados, y eso a veces está hasta en el límite de lo que sería un trabajo, digamos, un uso fraudulento de la profesión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y tener en cuenta que, a ver, siempre a nivel de alimentación siempre hubo mitos. Los hubo, los hay y los habrá. De todas maneras, hoy tenemos una gran cantidad de información accesible en la palma de la mano, con el celular. No necesito ni moverme, esté donde esté, googleo, miro, encuentro datos y obviamente creo, o por lo menos casi completamente creo en los datos de estos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucho de lo que circula en redes no tiene aval científico. Y ahí me voy a poner un poco, después además de todas estas épocas de pandemias, con dimes y diretes con el tema de que este virus es un virus desconocido, era un virus desconocido, y entonces hubo que hacer marchas y contramarchas científicas en la medida que íbamos aprendiendo. Uno ya es grande y sabe que en ciencia no hay verdades absolutas nunca, y que lo que hoy es verdad, mañana puede no serlo, y viceversa. Lo que hoy decimos que no es así, mañana puede ser una verdad. Pero la realidad es que muchos de los mitos que circulan hoy no tienen ningún aval científico, al menos a la fecha. Mira, yo te doy dos ejemplos y uno voy a dar. El primero que voy a dar es menos conocido, pero es el de los ayunos. Los ayunos famosos, ayunos intermitentes o ayunos. La gente lo llama ayunos intermitentes. Hay un montón de información en Internet de toda clase de ayunos intermitentes. Y la verdad es que en medicina es un tema que está todavía en estudios, que no tiene ningún estudio en fase 3 o en fase estudiado en seres humanos. Tiene un montón de estudios todavía en animales y estudios que no tienen en la vida real ningún asidero, y sin embargo son muy usados los ayunos. Nosotros sostenemos desde la medicina hoy, sobre todo los que hacemos nutrición, que el sobrepeso o la obesidad no se trata con hambre. Entonces, cuidado, por ejemplo, con esto que es uno de los mitos que circulan hoy, que es los ayunos. Y el otro mito que yo creo que casi diría que es muy conocido y es el de las bebidas detoxificantes. Bebidas detoxificantes por todos lados, de toda clase. El organismo no necesita nada de externo para detoxificarse, nuestro hígado detoxifica perfectamente todo. Entonces, cuidado, porque a veces puede haber una bebida detoxificante que uno hace en casa, casera, que está muy bien, pero bueno, atrás de todo eso también hay una cuestión encubierta comercial, y muchas veces la gente compra productos convencidos de que tienen un beneficio, y ese producto no solo no tiene beneficio, sino que también es un producto que por ahí no es necesario que lo consuma en forma permanente. Entonces, fíjate cuánto hay de opinión. Y ahí yo el otro día estaba leyendo algunas cosas y me encontré con una frase que me resultó muy interesante, que es: la nutrición es una ciencia, no es una opinión. Entonces, cuidado, que lo que encontramos en las redes o en los medios muchas veces son solamente opiniones. Bien. Y acá es muy importante protegerse de eso. Totalmente. Janina, ¿algunos tips que nos puedas dejar antes de irnos al corte de cómo alimentarnos en este tiempo en que quizás tenemos una vida un poco más sedentaria? Bueno, dos cosas. Una, con respecto a la gente que está más conectada, que tengan en cuenta que para buscar alimentación saludable en Argentina pueden entrar a la Sociedad Argentina de Nutrición, pueden entrar en las guías argentinas alimentarias de la población, que se llaman GAPA, que también ahí encuentran un montón de información confiable. Bien. Y con aval científico. Y después, el tip más importante en estas circunstancias es ordenarse. Uno tiene que organizar el día y tiene que agendar la actividad física y tiene que agendar cómo va a organizar las comidas. Cuanto más nos desordenamos, menos sabemos lo que hacemos, menos organizamos el día, y por ende, cuando termina el día, miramos para atrás y decimos: uy, esto no lo hice, me olvidé de comprar. Organicemos lo que vamos a hacer en el día y organizar también, para disminuir la movimentación de gente, organizar las compras de la semana o de unos cuantos días, también teniendo en cuenta que sean lo más saludable posible. Y una de las cosas que siempre planteamos, sobre todo en invierno, es consumir productos de estación. Si uno consume productos de estación y de la zona,
siempre está tiene más certera, digamos, está más asegurado que va a consumir un producto de mejor calidad. Bien. Janina, como siempre, muy clara y nos ha servido mucho todo lo que nos has comentado e informado. Te agradecemos. Muchas gracias a ustedes por el momento y bueno, hay que quedarse en casa. Por